Y digamos que esos meses del 87 en que yo estuve aquí, antes de que mataran a mi papá, fueron unos meses de mucha intimidad y de gran amistad. Y luego ya cuando mataron a mi papá, Aguirre se va casi inmediatamente después, escribe su último artículo en el periódico El Mundo, que fue sobre ese asesinato. Eh, yo, yo mismo, la oficina de mi papá quedaba al lado de la casa de Alfonso Aguirre, el hermano de Alberto, y cuando la esposa de Alfonso fue a vernos ahí el mismo día en que mataron a mi papá, nosotros estábamos en la oficina, yo le dije, decirle a Alberto que por favor se vaya, que el que sigue es el que lo van a matar. Pues él ya estaba escondido, pero poco después él se fue y después a mí también me amenazaron eh, como en noviembre del año 87 y en diciembre yo también me fui y llegué a Madrid. Aguirre me estaba esperando en el aeropuerto. Fui a vivir unos días a la misma pensión que él. Y ahí, bueno, digamos que el dolor y el exilio, pues, acendró todavía mucho más esa amistad. Sin que nunca yo intentara convertirlo a él como en un reemplazo de mi papá o en una figura paterna. La amistad venía desde antes, aunque claro que ese asesinato y ese exilio nos unió todavía mucho más. Aguirre se fue para España cuando tenía más o menos la misma edad que yo tengo ahora. Eh, no se puede decir que irse a España con con una ayuda económica que le daban algunos amigos en el periódico El Mundo, y en especial una amiga muy querida de Aura, que le ayudó durante el exilio, doña Eva Staton. No se puede decir que un exilio en Europa sea absolutamente triste y doloroso. Aguirre en muchos sentidos lo disfrutó. Aguirre leyó mucho, Aguirre gozó, comió, tomó vino. Él era un epicúreo, a él le gustaba gozar la vida, le gustaba la comida, le gustaba el sexo, le gustaba el amor, le gustaba las conversaciones inteligentes, el cine, el teatro, el arte. Él gozó mucho, pero él era de aquí, él era irremediablemente antioqueño y de Medellín. Entonces para él eso sí fue un desgarramiento espantoso. Además se fue para que no lo mataran, y se fue mientras estaban matando y amenazando a sus amigos, a la gente que más quería, a sus ideales de justicia. Entonces, a pesar de cierta dulzura del exilio, el exilio fue también muy amargo para él, fue muy amargo. Nos vimos mucho en esos años. Él fue a Italia, yo fui varias veces a España, y gozábamos mucho estando juntos en esos momentos. Puede que si llegáramos incluso a ser sentimentales, llegábamos a añorar y a llorar por ciertas cosas de acá, nosotros que nunca éramos sentimentales. Pero él tenía un gran control de sus sentimientos, de su personalidad. Cuando yo volví y cuando él volvió, después de un paso rápido por el metro de Medellín, donde tuve un empleo, yo empecé a dirigir la revista de la Universidad de Antioquia. Y ahí le publiqué a Aguirre unos aforismos que él había escrito sobre el exilio. Me acuerdo los dos revisándolos uno por uno. Ya estaban muy pulidos, ya estaban perfectos, habían salido de su pluma, pero pues de todas maneras los revisábamos juntos. Le pusimos el título del exilio y eran muchas ideas que a él se le habían ocurrido
mientras vivía en España, su experiencia. Pero él sale de aquí, como les digo, a mi edad, como de 55, 54 años. Era un periodista muy reconocido, pero él no sabía ni siquiera hacerse un huevo o un café. Él era un macho antioqueño de todas maneras. Él había vivido con su mujer hasta esa fecha. Vivía en su casa en la América, como él decía, en la 80, con Gloria. Un matrimonio ya blanco, creo yo. Un matrimonio, nada, como por costumbre, que se arrastraba hacia adelante, aunque él ya tenía pues su relación clandestina, pero pública, con Aurita. Pero por supuesto una persona que pedía el agua y pedía el café y pedía el almuerzo, incluso en un tono muy brusco, que a mí me sorprendía, de macho de principios del siglo XX. Eh, Así fue educado, así lo amamantaron. Y así me gustaba a mí verlo y así me reía yo de él, sin decírselo. Gozaba yo con la manera de ser de Aguirre en todos los sentidos. Gozaba hasta cuando me insultaba, que era muy a menudo. Y bueno, aprendió un poco a cocinar. Él mismo me regaló a mí también las recetas de doña Simón Ortega. 1001 recetas de cocina. Compartimos platos de pasta, de arroz, elementales. En el exilio, pues, sí, incluso aprendió a cocinar, a ser autosuficiente. Y por eso cuando volvió ya siempre quiso vivir solo, porque él se dio cuenta de que le gustaba la soledad. Y recitaba muchos versos sobre la soledad. Amo la soledad, amo el silencio. De mis soledades voy, de mis soledades vengo. La amistad de nosotros estaba siempre salpicada de versos, no de cosas eruditas, no de citas de libros o de listas de autores, pero sí de lecturas gozadas y hasta cierto punto asimiladas y olvidadas, y de muchos versos. Compartíamos el gusto por el sonido de la poesía. En buena medida yo empecé a aprenderme versos, poemas de memoria, porque Aguirre me recitaba poemas de memoria. Y eso que fue para él siempre una gran compañía en la soledad, recitarse como quien reza. Es algo que yo ahora hago también, imitándolo a él.